veo cómo subimos gradas. Y tu palabra dice, Señor, que dice tu palabra que el maestro no se haga maestro, porque dice que tú nos juzgarás, Señor, y que doble condenación tiene el maestro. Te suplicamos, Padre, que en tu inmensa misericordia seas pesando la palabra de hoy y que tu palabra dé fruto al 100%. Que yo sea escondida, Señor, a través de tu gloria y que tu gloria se haga manifiesta, Señor, a todos los que nos escuchan. Que mi voz sea de voz de trompeta, Señor, y que podamos, Padre, enseñar de acuerdo a lo que tú deseas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema de hoy son las medidas. Yo veía capítulos con versículos y yo veía algo que me hizo el Espíritu Santo detenerme en este texto. Y vamos a ver la primera medida y dice ahí la medida que juzga. La medida que juzga. Dice no juzgues. ¿Sí? Vamos a ver el texto base en el cual nosotros vamos a estar considerando. Y dice Lucas 6:37. Versión la palabra dice, no juzguen a nadie y tampoco Dios los juzgará. Dice, no juzguen a nadie y tampoco Dios los juzgará. No condenan a nadie y tampoco Dios los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. Un texto que todos hemos leído, siempre lo hemos leído, hemos visto esas películas donde hablan del Evangelio de Jesús y en la traducción lenguaje actual dice, Jesús también les dijo, no se conviertan en jueces de los demás y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás y Dios los perdonará a ustedes. Bueno, empezamos con la primera medida que es la medida de juzgar. Juzgar significa un juicio personal que una persona puede emitir sobre otra. ¿Sí? El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, si nosotros leemos los 4 evangelios y los escudriñamos, siendo Dios mismo, habla de una manera muy sencilla. Sus discípulos, cuando hablaban parábolas, les decía, maestro, ¿qué quieres decir con esto? Y el maestro les explicaba de una forma muy demasiado sencilla. Vemos las parábolas, ¿verdad? La buena tierra, el sembrador, la perla, la moneda que se pierde. Y el maestro siempre hablaba, ¿verdad? Mostrando las cosas. Haciendo una similitud de las cosas. Jesús hablaba de un lenguaje que muchos dicen con un lenguaje coloquial o un lenguaje al pueblo. ¿Sí? El apóstol Pablo no. El apóstol Pablo era un erudito. El apóstol Pablo muchas veces dijo Pedro, Pablo dice cosas difíciles de entender. Difíciles de comprender. Nosotros los expositores que estamos al frente, muchas veces decimos cosas difíciles de que el pueblo pueda entender. ¿Sí? Muchas veces mencionamos las herramientas que tenemos como el Strong, como los diccionarios, ¿sí? En donde nosotros ampliamos el tema. Pero nuestro maestro Yeshua, Jesucristo en este texto, habló de una manera y una forma muy demasiado sencilla. ¿Sí? Entonces, él dice, no juzguen. Es un juicio personal que se emite, dice aquí, a otra persona. Yo recordaba a mi amada Patti, que es maestra, ¿verdad?, de español,
y que yo en la personal la admiro y la respeto mucho, que nos ha ayudado muchísimo en la escritura, ¿verdad? Y nos corrige cuando nosotros nos equivocamos. Yo recordaba en la mañana que se me había olvidado eso, porque yo recordé en la mañana. La sierva me mandó unas imágenes que yo tengo que visualizar y ver que como en la escritura y muchas cosas maravillosas y hermosas que a mí me hizo recordar a mi padre físico. Mi padre físico, él fue jefe y como jefe pues él tenía sus secretarias y entre ellas era yo. Yo estudié en medio de mi carrera de enfermería. Antes de enfermería yo estudié taquimecanografía en aquel tiempo. Y mi papá luego me mandaba a traer a la oficina, ¿sí? Cuando él me dio trabajo, cuando él supo que yo era su hija, porque no había contacto con él hasta que yo ya estaba grande, mayor. Entonces mi mamá, yo era soltera, mi mamá le dijo, ¿de qué forma puedes ayudar a Irma? Y dice, pues que se venga como una de mis secretarias. En ese tiempo yo ya había estudiado taquimecanografía y los que saben, ¿verdad? Que se acuerdan, me acuerdo que nos tapaban el teclado y pues a darle, ¿verdad? Y pues todo lo que es, ¿verdad? Y yo recuerdo, él me hizo recordar eso, la sierva Patti, que siendo uno de los secretarios de mi papá, él me dictaba y yo escribía. Sí, pues ustedes saben de la forma en que se escribía, ¿verdad? Una secretaria. Entonces a mí me gustaba muchísimo escribir de esa forma y ya se me olvidó, porque no tuve la práctica. De hecho, cuando yo estudié en la universidad, todos mis escritos eran de esa forma, con taquigrafía, porque a mí se me hacía súper fácil y rápido, ¿sí? Yo no escribía así, de esta forma. Yo escribía todo en taquigrafía. Todo se me olvidó, pero eso me hizo recordar la maestra Patti en la mañana de que se me había olvidado que yo fui secretaria de mi papá y que mi papá me decía, ve, Irma, otra vez te voy a volver a dictar, y él me corregía. Y muchas veces me corrigió, porque era lógico, yo acababa de salir. Sí, y él tenía secretarias demasiado preparadas, que pues decían, pues esta por ser la hija la tienen ahí, ¿verdad? Ay, ¿por qué es esto que les estoy diciendo ahorita? Porque es necesario muchas veces prepararse y muchas veces reconocer que nos faltan muchas áreas, ¿sí? Pero el Maestro Jesucristo, volviendo a ello, hablaba de una forma demasiado sencilla, nuestro Maestro, ¿sí? Entonces, aquí este erudito, John Stott, dice: el cristiano no debe de ser juez, en el sentido de condenar. Es un pecado. No significa valorar críticamente a la gente, sino juzgarla con dureza. El crítico es un descubridor de faltas, de negativo y destructivo con las demás personas. El condenar, el ser juez, es un pecado. El ser juez es un pecado. Y este erudito dice aquí, ¿cómo es la persona que está haciendo un juicio? Aquí dice, ¿cómo es esa persona? Dice, es un descubridor de faltas, de cosas negativas y destructivas de las personas. Esa es una persona que está actuando como juez, ¿sí? La persona que está actuando como juez, dice aquí, es una persona dura. Ve nuestras faltas, ve cómo nos critican. Dice aquí, descubridor de faltas, de cosas negativas y destructivas. Ese es un juez. Estamos viendo todo lo negativo. Estamos viendo todo aquello que a nosotros no nos parece bien. Y muchas veces nos falta tener ojitos de misericordia. Porque nuestro maestro
Yeshua, Jesucristo, teniendo a Judas con él, no lo veía ni lo criticaba, sino el que él veía la debilidad que tenía Judas. La mujer adúltera, cuando se acercó y se postró, vio la debilidad que tenía esa mujer. Y le dijo, mujer, ¿quién te condena? Y dijo, nadie, maestro. Ya se habían ido los que la estaban condenando. Cuando el maestro les dijo, tire la primera piedra, entendieron el mensaje y dijeron, no, pues, ¿cómo? No podemos hacer eso. El maestro le dijo, ¿quién te condena, mujer? Le dice nadie, el Señor, ni yo se condena. Entonces Yeshua nos está dando una gran lección el día de hoy. A lo mejor es algo que todos sabemos, pero nosotros los líderes somos responsables de emocionar a la novia y de estarle recordando constantemente que no nos dejemos guiar por este mundo, por la corriente del mundo, por los con los que nos juntamos, por las personas que enjuician, por las personas que señalan. Dice aquí, sigue diciendo, este crítico, dice John Stott, dice, son personas que disfrutan en buscar fallas de ellas. La norma de Jesús para las relaciones en la contracultura cristiana es muy elevada y sana. Jesús dijo, si te dan en una mejilla, pon la otra mejilla. Si te piden tu capa, dásela. Si te piden que camines una milla, tú caminas 2 con la persona. Dice aquí la cultura cristiana es elevada y sana. Nuestra cultura es muy alta. ¿Sí? Dice, en todas nuestras actitudes y conductas hacia otros, no debemos actuar ni como jueces, volviéndonos severos, censuradores y condenatorios. Nosotros tenemos prohibido enjuiciar. Tenemos prohibido por el Maestro Jesús. ¿Sí? Él dijo, no juzguen, no señalen, no critiquen, no sean severos. No nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que tener ojos de misericordia, como el corazón del Maestro, como Jesús. Sigue diciendo este crítico. Dice, ni como hipócritas, culpando a otros mientras nos excusamos nosotros, ni como hermanos, cuidando de otros a tal punto que primero nos culpemos nosotros, nos corrijamos nosotros y luego buscamos ser constructivos en la ayuda que les damos a quién. Dice, no se preocupen por quien entra y sale de vuestras iglesias, dice este erudito, preocúpese por lo que entra y sale de nuestro púlpito. ¿Sí? Entonces aquí está muy claro. Jesús lo dijo. Antes, dice, de que veas la paja de tu hermano, primero ve la viga que traes. El rey David dijo, engañoso es mi corazón, el mío es engañoso más que todas las cosas, el mío. Hay una frase que Claudita me enseñó que jamás la olvido. De momento resuena. Y recuerdo cuando ella me hablaba de ciertas personas y me decía, son muy feas, pastora, son muy feas. Y yo de momento escucho esas palabras que Claudita a mí grabó en mis pensamientos. Y yo decía, sí, Señor, es cierto. Hay mucha gente que es muy fea, que nos maltrata, que nos agrede, que nos insulta. Fea, gente fea. Pero por eso dice este historiador,
este erudito dice que nuestras normas son muy altas, demasiado elevadas, para que nosotros las podamos llevar a cabo. Dice aquí que primero nos miremos nosotros. Yo recordaba con lo que me mandó la maestra Patti, me hizo recordar, lo confieso ante el Espíritu Santo. Yo no me acordaba que había sido secretaria de mi padre. Yo no sé en qué momento a mí se me borró esa imagen, no lo sé. No sé si fue en alguna cirugía que yo pasé y ese momento yo lo olvidé. Pero cuando me mandó eso la maestra, yo recapacité y dije, Señor, pero si yo estudié, yo eso estudié. ¿Qué está pasando conmigo? Conmigo. La sierva me tuvo que regresar a hacerme recordar. ¿Sí? Cosas que a veces nosotros ya olvidamos, que son buenas, que nos sirven. Como dice aquí, una plática constructiva. A mí en lo personal eso me ayudó, me hizo constructiva lo que ella me mencionó. ¿Sí? De reaccionar, de ver, de decir si es cierto. No es que nos juzguen. Una cosa es juzgar y otra cosa es una plática constructiva. Aprendamos a ser constructores. Aprendamos a ser constructores. Edificadores. ¿Sí? Dice aquí, estamos viendo la medida que juzga. Santiago 2:13. Santiago 2:13. La medida que juzga. Santiago 2:13 dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no hizo misericordia, pero en la misericordia se gloría contra el juicio, versión textual. ¿Sí? Entonces dice aquí dice, todo juicio, la base, ¿cuál debe de ser? La misericordia. Todo juicio, la base tiene que ser la misericordia. La misericordia. Nosotros no podemos juzgar si nosotros no somos misericordiosos. Si no tenemos un corazón lleno de misericordia, no podemos juzgar. Nosotros no podemos hablar de las personas. Todos tenemos debilidades, unas de una forma, otros de otra forma. Otros tenemos cosas hermosísimas. A otros nos faltan otras cosas. Por eso todos somos un complemento. Todos somos un complemento. Todos nos necesitamos. Por eso dijo Jesús que somos un cuerpo. Él siendo Dios mismo, no caminó solo. Siendo Dios mismo, caminó con 12 discípulos llenos de debilidad. ¿Sí? Entonces dice ahí, ¿qué medida tenemos? Dice la medida que juzga. Dice formas de juzgar, criticando, murmurando, apartándote de la persona, ignorando a la persona, etc. Es que a mí ya me hicieron mucho daño. Mejor me aparto y mejor ya no platico con nadie. Yo se los digo porque yo era esa persona. Por eso yo se los estoy hablando. Yo sé de qué les hablo. Yo era así. Yo marcaba mi raya. Yo decía, esa persona no me edifica, no me trae nada bueno, no me pasa su amistad, no quiero nada de esa persona. Y yo marcaba una línea. El Espíritu Santo en lo personal a mí me ha tenido que exhortar muchas veces, no tan solo una vez. Él siempre me ha dicho, yo no camino con personas que les gusta caminar solo. En un ministerio, Irma,
A mí, yo nunca daré la honra a un hombre. Yo formé equipos, yo hago equipos, yo ensamblo personas, yo no trabajo con personas unitarias. Eso es lo que nos enseña de la forma de juzgar. ¿Cómo juzgamos a los siervos? ¿Cómo juzgamos a los ministros? ¿Cómo juzgamos de acuerdo al nivel en que nosotros estamos? Todos tenemos debilidades, todos. Unos a la mayor, otros menor, otros igual. Pero todos tenemos debilidades. Entonces dice aquí, ¿de qué forma? En una ocasión yo di una consejería a una pastora. Y ella me dijo, yo he decidido, me dijo, caminar sola. Porque he sido muy atacada. Y mejor ya no creo en nadie. Mejor voy a caminar sola. Tengo mucha desconfianza de todos los ministros y todos los siervos. Yo no me puedo imaginar a Jesús, siempre lo he dicho, y él siempre me ha enseñado eso y me lo recuerda. Jesús caminaba con Judas. Jesús sabía que él lo iba a traicionar. Jesús sabía que él se robaba el dinero. Así como yo sé lo que han hecho aquí. Personas que ya no están con nosotros. Pero Dios siempre me ha dado eso de tener misericordia, de no juzgarlos, de no irles a cobrar, de no decirles, no me estafaron a mí, estafaron al ministerio. A mí no, al ministerio. Jesús lo sabía. ¿Ustedes creen que Jesús no lo sabía? Jesús sabía. Judas cargaba la bolsa. Jesús todo eso lo sabía, él lo sabía. Sin en cambio, Jesús nunca relegó a Judas. La muestra está en que al último, cuando estaban en la cena, permitió que Judas metiera el pan en su bocado de Jesús. Que en el Medio Oriente significa amigo. Porque le dijo, amigo, lo que vas a hacer, hazlo. Amigo. Y muchos de nosotros, y los que nos están viendo en las redes, tendemos a marcar nuestra línea y a ya no juntarnos con el cuerpo de Jesús. A decir, son hipócritas, y sí es cierto, muchas veces son falsos, son esto, son lo otro, pero no somos quien para juzgar. Nosotros no podemos señalar a las personas, no podemos murmurar, no podemos ignorar a los siervos, a las personas, porque somos un solo cuerpo. Hoy lo hablaba la maestra Patti, cuando se profundiza en lo que es la división. Somos un solo cuerpo. No podemos caminar divididos. No podemos caminar divididos. En una ocasión me dijo una sierva, y no voy a mencionar su nombre, me dijo, Pastora Irma, nunca le abra su puerta a nadie de la grey. Porque muchas veces la confianza hace que le falten el respeto. Yo en lo personal nunca le abro mi casa a nadie de la grey. Yo todos mis asuntos los arreglo en la iglesia, los arreglo afuera, pero nunca los mezclo en mi casa. Entonces yo me traje eso, mis pensamientos, y yo le dije a Dios, Señor, yo creo y pienso que esta sierva le ha pasado algo fuerte para que perdiera ya la confianza en el cuerpo de Jesucristo. La Biblia dice que somos una familia. Jesús visitaba las casas. ¿Ustedes se pueden imaginar que dijeran que no entre Jesús a mi casa? ¿Sí? Entonces nosotros, dice aquí, no podemos criticar, no podemos ni mirar, no podemos ser apartados, ni escoger nuestras personas a las que les hablamos y a las que no les hablamos. No podemos ignorar a las personas. No podemos hacer eso porque esa es una actitud de condenación. Dice ahí, prueba primero mirándote ¿a dónde? En el espejo, como dijo ese crítico. Primero yo me miro en el espejo. Que
¿Qué tanto he juzgado? ¿Qué tanto he hablado? ¿Qué tanto mi dedo ha señalado? Dice ahí, mucho cuidado al juzgar, porque la piedra que hoy lanzas puede ser con la que tropieces mañana. ¿Sí? Muchas veces criticamos, hablamos, decimos, porque es algo nato de los seres humanos. Pero la Biblia, como vimos lo que dice el erudito, son normas demasiado altas para nosotros. Muy altas para nosotros. ¿Sí? Entonces, algo tan sencillo que enseñó el maestro y que muchos de nosotros hemos reprobado esa clase. Dice ahí, las personas son veloces para juzgar a los demás, pero lentas para corregirse a sí mismas. Y esa es una gran verdad. ¿Y se acuerdan ustedes con la vara que yo mido? Yo seré medida. Con la vara que mido, seré medida. Si tú te haces tu propia gente, yo no le hablo a fulano, a sutano, porque me cae mal, porque esto, porque el otro, porque aquello, el que estoy mal soy yo. Discúlpame, pero el que estoy mal soy yo. Porque Jesús en la Biblia no enseña eso. Jesús dice, así como el Padre y yo somos uno, ustedes sean uno. Eso es lo que el Padre enseñó y dijo en los últimos tiempos, en esto conocerán que son mis discípulos si se tienen amor unos a los otros. Dice, por lo tanto no tienes excusa, tú quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Romanos 2:1, el apóstol Pablo, el erudito de la palabra, lo comprendió. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros los que somos críticos, ¿verdad? Somos así por naturaleza, dice ahí, pero no nos estamos dando cuenta que nosotros mismos nos estamos juzgando. ¿Sí? Nuestra mano siempre debe de haber misericordia. Dice el texto de Proverbios, el pecado se corrige con misericordia y con verdad. El pecado se corrige con misericordia y con verdad. Muchos de nosotros hemos sido fuertes en corregir. Pero el Dios de la gloria, que hoy que estamos pidiendo, ¿verdad?, que tenga misericordia por nuestra nación mexicana, tiene el corazón lleno de misericordia. Entonces quedó clara la primera medida, la medida que enjuicia. Pasamos a la siguiente medida, la medida que condena. Dice, no sean duros con los demás. Eso significa condenar. Traducción lenguaje actual, no se conviertan en jueces de los demás y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Antes, aún cuando se trate de un delito grave, piensa primero en ti. Recuerda que la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay justo ni aún uno. No podemos juzgar. No podemos condenar. ¿Condenar? ¿Qué significa condenar? ¿No? ¿Qué significa condenar? Léelo ahí, por favor. Pensar mal, Desde arriba, hijo. condenar, diccionario, declarar culpable, sentencia, diccionario bíblico, pensar mal, condenar, pronunciar juicio, veredicto. Pues primero se es juez y después se condena. Primero enjuiciamos y después condenamos. Dice ahí, pensar mal. Cuando pensamos mal de la persona, ya la estamos, ¿qué? Condenando, según el diccionario bíblico.
Dice ahí pronunciar juicio o dar un veredicto. ¿Sí? Bueno, vamos a ver esos textos. Proverbios 17, 26. Proverbios 17, 26. Biblia textual. Dice, ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a la gente noble que hace lo recto. No es bueno, dice el Espíritu Santo, condenar al justo, ni herir a la gente noble que hace lo recto. Juan 3:17 dice que el Señor no vino a condenar al mundo. El Señor no vino a condenar al mundo. El Señor no vino a eso. Y si Él es nuestro ejemplo, nosotros ¿por qué lo hacemos? La condenación sabemos de quién viene. No viene del corazón del Padre. La condenación no viene del corazón del Padre. Dice ahí, sean humildes, amables, pacientes, tolerantes, los unos a otros en amor. Seamos pacientes, amables, humildes, tolerantes, los unos a los otros en amor. Algo súper difícil. Vuelvo a lo que dijo el erudito, una norma muy alta para nosotros. Seamos humildes. Acordémonos que somos polvo, que es lo que significa humildad. Acordémonos que somos polvo. Seamos humildes. Humildes. Amables. Cosas que muchos de nosotros no lo tenemos. No somos amables. No somos tolerantes. Es que me cae súper mal ese hermano. No somos tolerantes. Dice que el amor es que todo lo que se da. El amor se da. Debemos de ser tolerantes, humildes, pacientes. Dice, ¿cómo condenas? ¿Cómo emites veredictos a otros? ¿De qué forma condenas? ¿De qué forma condenamos? ¿De qué forma nosotros lanzamos un veredicto a otros? Muchas veces decimos, merece la muerte, merece la enfermedad, merece el infierno, merece ese castigo. ¿Qué más? Ayúdenme. ¿Sí? Está así porque se lo merece. Se murió porque se lo merece. Está en la pobreza porque se lo merece. Nosotros no condenamos. Jesús no viene a condenar. Nosotros no podemos condenar. Tenemos que tener un corazón lleno de misericordia. ¿Sí? Dios, ya lo vimos, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Sí? Muchos no se acercan al cristianismo porque entre nosotros mismos nos comemos. Muchos no se acercan al cristianismo porque muchos de nosotros nos criticamos, nos ofendemos, hablamos de otros. Entonces muchos no se acercan por eso. Y Jesús no vino a condenar. Dos medidas ya llevamos, la medida de juicio, la medida de condenar y la medida del perdón. Perdónenle a los demás, dice la traducción lenguaje actual, y Dios los perdonará a ustedes. ¿Qué medidas nosotros traemos? ¿Cómo es nuestra medida? ¿Traemos la medida de juicio?
la medida de condenar, la medida de perdonar. ¿Cómo perdonamos? Dice, es costoso perdonar, pero es más caro aún no hacerlo. Soportándonos unos a los otros y perdonándonos unos a los otros si alguno tuviera queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo nosotros. Dice aquí, si alguno tuviera queja contra el otro. Perdonándonos si tenemos queja contra el otro. ¿Sí? Es que el hermano habló de mí. Perdonándonos. Es que el hermano me critica. Es que el hermano me pone cara. Es que perdonándonos. Si hay queja del otro. Perdonándonos. ¿Qué debemos de hacer? Perdonándonos. Dice aquí, cuando se te haga difícil perdonar, piensa cuántas veces te ha perdonado Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado a nosotros? Pensemos, no retengamos el perdón. No lo retengamos. ¿Sí? Esa medida se debería de haber llamado la medida falta de perdón. ¿Verdad? Porque es cuando nosotros no perdonamos. Es que yo ya lo perdoné. Bueno, ya lo perdoné. Pero no se me olvida lo que me hizo. Ya lo perdoné. O sea, yo ya emití el perdón. Pero no se me olvida lo que me hizo. De hecho, no pienso volver a tener compañerismo con esa persona. Y no debe de ser así. Es que me lo va a volver a hacer. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Maestro, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿No te digo? 70 veces 7, sino siempre, ¿verdad? Siempre. Entonces, debemos de perdonar. Debemos de vernos. Debemos de amarnos. Es que esa persona es así. Amemos a la persona. Ayudemos a la persona. El perdón es bien hermoso. Si la otra persona no se deja amar, ya no es cosa tuya. Tú extiende el amor, extiende el perdón. Dios quiere que cambiemos, que tenemos una norma alta. Él quiere que perdonemos. Él quiere que avancemos. Bueno, otra medida que habla ese mismo texto, porque no nos hemos salido del texto, habla de la medida de finanzas. Dice, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Textos con contextos. Porque ¿de dónde sacó la pastora Irma que es una medida el juicio? De aquí. Textos con contextos. Lucas 6:37 termina con Lucas 6:38. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Jesús fue muy claro. Jesús, nuestro maestro que nos ama, fue muy claro. Y él termina hablándoles de finanzas. Y como dice la maestra Pati ahorita que dio su exposición, ¿qué tiene que ver esto con finanzas? ¿Qué tiene que ver el 6:36 con el 6:38 con finanzas? ¿Qué tiene que ver? Entonces, no se van a soltar las finanzas si no estamos cumpliendo con Lucas 6:37. Clarísimo está. Muy claro textos con contextos. Demasiado claro. No necesitamos estudiar mucha hermenéutica, que gracias a Dios estudié esa materia, ni homilética, para poder entender Lucas 6:37.
¿Sí? Queremos, todos oramos, Señor, danos finanzas, diezmamos, ofrendamos, damos a misiones, hacemos esto, hacemos el otro, y nada, Señor. ¿Pero qué estás en el 6:37? ¿Cómo estás tu corazón? Enjuicias, condenas, no perdonas, y queremos la bendición del 6:38. Pero ¿de dónde va a venir las finanzas si nosotros estamos cerrando los cielos con el 6:37? O yo no me puedo explicar que papá Dios nos bendiga enjuiciando, teniendo falta de perdón. Entonces, ¿para qué queremos tanta economía? Nos va a pasar lo que le enseñó la maestra Patti. No vamos a ser buenos administradores. Podemos tener demasiado dinero, pero no somos buenos administradores, porque de eso se trata las finanzas. Las finanzas se trata de ser buenos administradores. No se trata de que tengas muchísimo. Puedes tener poco y ser un buen administrador. ¿Sí? ¿Cómo nos va a dar Dios mucho si no sabemos administrarlo poco? Como muchas veces nos han dicho, ¿verdad? Que recuerdo a esta persona que llegó y me dijo: Pastora Irma, ore por mí, por mis finanzas. Yo tengo una panadería, me dijo. Lo primero que le pregunté, ¿diezma? Y dice: ¿cómo voy a diezmar si por eso vine a verla? Pero su pan no le va a faltar, ¿eh? Pero yo le dije: a ver, ¿cómo voy a orar por usted? ¿Cómo oramos? Tenía falta de perdón, estaban muchísimos problemas, enjuiciaba a todo mundo. ¿Cómo se van a venir las finanzas a nosotros? Dice ahí: den y se les dará. ¿Tú crees que una persona que enjuicia, una persona que condena, una persona que tiene falta de perdón es dadora? Pues no. Pues no. O si da con un interés. ¿Está quedando claro ese tema? De textos, muchísimos textos para poder enfatizar. Por favor, leamos. Noé, ayúdame. Yo voy a leer Proverbios 11:25 y tú el que sigue, y así nos seguimos, por favor. Bueno, leemos. Dice Proverbios 11:25. Yo tengo Biblia textual y dice: el alma generosa será saciada, y él sacia a otros, también él será saciado. El alma generosa será saciada, y el que sacia a otros, también él será saciado. Proverbios 3:27, ¿qué dice? No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Okay? No te niegues a hacer el bien. Es que yo no tengo, pastora. Una vez siempre me dice mi mami: es que como dice tu hermana, si ella no trabaja, ¿de dónde comemos? Pues la Biblia dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No viene ni de fulana, ni de sutano, ni de mengano. Viene de Jehová. Dice ahí: no te niegues a hacer el bien cuando tú puedes hacerlo. ¿Sí? Pero recuerda que todo viene ¿de dónde? Del Padre de las luces. ¿Sí? Sigamos leyendo Proverbios 21:26. Dice: todo el día desea y más desea, pero el justo da y no escatima. Dice: todo el día desea y más desea, pero el justo da y no escatima. El justo da y no escatima. El justo da y no escatima. ¿Sí? ¿Seguimos leyendo, no? El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Qué hermoso texto.
El justo tiene misericordia y da. ¿Ya vieron cómo está unida la misericordia con todo lo que estamos viendo? Dejemos de ser jueces. ¿Sí? El justo da. Dice, el justo da. Es que ya no le voy a dar a esa persona porque me debe un buen. El justo da. Es que esa persona no me va a pagar. A lo mejor no te va a pagar, pero el justo da. Cuando des, no esperes recibir. Cuando damos, no esperemos recibir. ¿Sí? Bueno, sigamos leyendo. Proverbios 28, 27 dice, el que da al pobre no pasará necesidad, dice esta versión. Pero el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que da al pobre no pasará necesidad. Nunca pasará necesidad. ¿Sí? Segunda de Corintios 8:3, ¿no es? Pues doy testimonio de que con agrado he dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Es una iglesia que era dadora. Dice que estaba dando más. ¿Qué? Que sus fuerzas. ¿Ya viste? ¿Por qué te habló Dios? Que te esfuerzas más. Entonces, dice, esa iglesia estaba dando más de lo que tenía. Más que sus fuerzas. ¿Sí? Romanos 15:26. Porque Macedonia y Acaya decidieron proveer alguna contribución para los pobres de los santos que están en Jerusalén. ¿Sí? Iglesias dadoras. Estamos viendo iglesias dadoras. Hechos 20:35. Adelante, ¿no? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así es. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero esto último que estamos viendo es después de haber caminado con lo que vimos antes. No podemos tener un corazón dador si somos jueces, condenamos, tenemos falta de perdón. No podemos ser dadores. Porque esto es una bendición. Ahí dice, es una bendición. El dar es una bendición. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otro comentario. Comentario dice de John MacArthur. La idea de derramar bendición en el regazo, en el texto que vimos que dice que Dios, ¿verdad?, derramará bendición en nuestro regazo, procede del antiguo mercado de granos del Medio Oriente. A la gente iba al mercado a comprar grano y literalmente el material suelto de sus prendas se extendía directo hasta el suelo y ya era ceñido a la cintura como una faja. Esto lo hemos visto en las películas, más en la película de Ruth, ¿verdad? Donde un tipo como mandil, ¿verdad?, que se amarraban y lo extendían hacia abajo y iban cosechando el grano y luego subían y se lo traían, ¿verdad? Sí. O sea, así es como ellos sembraban. Eso es regazo. Regazo tiene que ver con las piernas y con la parte de nuestra cadera. Esto es regazo, porque aquí es donde ellos se levantaban. ¿Sí? El maestro dice que él quiere derramar bendición en todo, hasta el regazo, dice. En todo lo que más nosotros podamos tomar para que se sobreentienda. Cuando entraban al mercado de grano, simplemente levantarían algo de esa prenda, amarrándola a través de la banda para crear una bolsa enorme. El grano se vertía en la bolsa improvisada, literalmente llenando su regazo.
El maestro nos quiere sobreabundar, sobreabundar. ¿Sí? ¿Se pueden ustedes imaginar cuánto no traían de grano ahí en su regazo? ¿Sí? Él nos quiere sobreabundar. Solamente una muestra para que podamos ver cómo ellas, ¿verdad?, lo traían. Todo eso quiere hacer el maestro con nosotros. Él lo quiere hacer. Dice, el secreto para mantener tu vaso lleno es compartir con otros las bendiciones. ¿Se acuerdan de la ley? Baja, desciende, da. Baja, desciende y da. No hagas esto, por favor. No hagas esto, no retengas. Porque aquí sigue bajando. Pero tú estás reteniendo. ¿Sí? Ahí está la imagen. El Señor desea derramar sus bendiciones sobre nosotros. La medida de las finanzas las ponemos nosotros. Las medidas de la finanza las ponemos nosotros. No las pone Dios. La Biblia dice que Dios nos quiere bendecir. Toda la Biblia, tú lees toda la Biblia, todo dice que Él nos quiere bendecir. Dice que Él no detiene su mano, dice la Biblia. Dice que Él abre su mano para justos e injustos. El Señor nos quiere bendecir, Él nos quiere bendecir. Siempre ese ha sido su corazón. ¿Sí? Nosotros somos los que ponemos límites a la bendición. Nosotros le ponemos límites a la bendición. ¿Sí? Dice, con la misma medida con que midan, ¿qué dice? Seremos medidos. Nunca se nos olvida, los que nos están viendo por las redes, nunca se nos olvide eso. ¿Cuál es nuestra cinta que nosotros traemos para medir? Dice conclusión, que tenemos medida de juicio, medida de condenación, medida de perdón, ahí va medida de falta de perdón y medida de finanzas. ¿Sí? Hoy vimos 4 medidas que están ahí en la Biblia y cuál es la que nosotros tenemos o qué hacemos. ¿O qué hacemos? ¿Cómo medimos? Dice. ¿Cómo medimos? Tengamos mucho cuidado de cómo medimos. Tengamos mucho cuidado de cómo medimos. Muchísimo cuidado. Gracias por los que nos ven en las redes. Les agradecemos su atención. Deseamos que haya sido de edificación este estudio y que medites en tu corazón lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Bendiciones.